Buenas noches. Les presento la segunda parte y conclusión de este tema que se titulaba La ciudad celestial. Si os percatáis, he cambiado de escenario. Ahora estoy en la habitación, en mi sala de estudio. Nos habíamos quedado, si habéis seguido el primer vídeo, voy a hacer un pequeño recordatorio. Nos habíamos quedado en 2 de Corintios 11:26, las experiencias del apóstol Pablo, que estaba rodeado de muchos peligros en sus viajes misioneros. Y actualmente nosotros también estamos rodeados de muchos peligros. No a la manera del apóstol Pablo, pero sin lugar a dudas, seguramente en los últimos días, antes del final del toque de la última trompeta que anunciará la venida de nuestro Señor Jesús, muchos de nosotros podremos tal vez sufrir este tipo de peligros que sufría el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Repito, os invito, si sois tan amable, a leer en vuestras propias Biblias 2 de Corintios 11:26. Podéis leer toda la historia de ese capítulo. Es muy interesante, porque somos muy dados a olvidar las cosas y a no querer salir de nuestro confort. En fin, ahí lo dejo. Lo peor de todo que le pasaba a Pablo, ¿sabéis qué era? Que estaba rodeado de falsos hermanos o de falsos cristianos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Acaso algunos de nosotros, los hijos de Dios y discípulos de Cristo, estamos exentos de algo por causa del nombre de Jesús, nuestro Señor? ¿O estamos seguros en el sistema de Satanás? Yo creo que no, No nos durmamos en los laureles, amigos, porque repito lo que dije en el vídeo anterior, casi al final. 1, 2, 3 puntos. El mundo te ofrece todo. El mundo no te da nada trascendente. Te da cierta seguridad peligrosa la mayoría de las veces. No, aquí así, ojo, no nos agarremos al sistema de este mundo, porque el mundo te quita todo aquello que merezca conservar un cristiano como verdaderamente valioso, y te da las algarrobas de este mundo, que es lo que le quería dar Satanás a nuestro Señor en las tentaciones que vemos en Mateo 4, 7 y 10 versículos, que lo voy a leer. El 4. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá Adán, el hombre terrestre, el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Ad Elohim, de el Dios, el Padre eterno. Y Jesús en el versículo 7 dice igualmente, escrito está también, no tendrás a otros dioses delante de mí. No tentarás al Señor tu Dios. Y el 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Jesús siempre decía, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Seamos como los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si eran ciertas las cosas que el apóstol Pablo les predicaba.
¿Mm? El 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, al único y verdadero Dios. Nadie tiene totalmente igual su forma de pensar, eso lo sabemos todos. Sentir, actuar, la personalidad de uno mismo, que es muy personal, nos acompaña desde la cuna a la tumba. Pero el carácter se puede educar. El carácter se puede educar. Y se forma. ¿Cómo? El carácter espiritual se educa con la Biblia. Y como dice 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, Cristo, para vida eterna. Por esto mismo hay una doctrina y una enseñanza en el cristianismo tradicional totalmente falsa y blasfema. O sea, que dice: una vez salvo, siempre salvo. Hay muchas más, no las vamos a citar todas aquí. Eso es un esbozo. Pero esta concretamente es irresponsable y atenta contra el mismo centro de la bondad del único y verdadero Dios. Estoy apoyado en el ordenador, mis cosas aquí. Libertad sin responsabilidad es un atentado contra la verdad, la justicia y la santidad del Dios y Padre, el Dios Todopoderoso. Nuestro Señor y Mesías fue asesinado, fue matado caprichosamente por el Adán, por la humanidad, pecadora y perversa, sobre todo por los líderes de Israel de la época de Jesús. Porque el espíritu humano es contrario a la justicia santa del Padre Santo. Debemos entender y comprender que el Eterno, el Padre Celestial, es un espíritu inmortal de amor, misericordia, justicia y santidad. Con él no puede habitar la carne mortal, inmoral, pecadora, antinomiana, contraria a la ley de Dios. Poronomos, hombres apartados o sin la ley de Dios. La ley espiritual santa, justa y perfecta. Aquellos hombres y mujeres antiley divina, la cual existe por todas las edades, porque esto es inamovible. Y para nuestra sanidad y santidad mental, moral, física y espiritual y trascendental. La ley espiritual de Dios, justa, santa y perfecta. Lo podemos leer en el Salmo 19. Juan 12:24. De cierto os digo, de cierto. Era la costumbre de nuestro Señor decir siempre, repetir la misma palabra 2 veces para que quedara constancia. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Nuestro grano de trigo es nuestra fe obediente a la palabra de Dios.
No metamos la cabeza como la avestruz en la tierra irresponsablemente, porque Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Repito, esa enseñanza blasfema de una vez salvo, siempre salvo, les advierto a todos, es un narcótico de muerte espiritual. Quedarte dormido en los laureles. Hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. El que persevere hasta el final, este será salvo. Es muerte eterna y un insulto al sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús. Como dice el adagio, o como decía Pablo. Entonces, si nos dormimos en los laureles, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Sin esperanza trascendente, así piensan los hombres, las mujeres en este mundo, sin la ley de Dios, espiritual, santa, justa y perfecta. Para nosotros la ciudad celestial es y hay una gran promesa de salvación y de vida, vida eterna. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Una vida imperecedera junto al Padre Todopoderoso y nuestro Señor Jesús. En el camino, la verdad y la vida, que lo es, que es Jesús. Por ahí, por el camino de Jesús, debemos andar. Por la verdad de Jesús debemos andar, porque esa es la vida que lo es, la vida eterna. Nuestro Señor Jesús nos ha descorrido el velo, y la muralla de separación ya no está frente a nosotros por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios, y Él es nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros. Debemos entrar por esa puerta, por la puerta del redil, puerta estrecha, y caminar por el sendero angosto hasta que lleguemos a la patria celestial. No en vano el apóstol Pablo escribió en Romanos 2:7. Esto es un proceso continuo. La gran mayoría se olvida de esto. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, en la ley espiritual de Dios, buscan gloria, reconocimiento del Padre y honra e inmortalidad. Padre, está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, el cual tú has enviado. Para poder ser participantes de la naturaleza divina, tenemos que morir al viejo hombre, a las costumbres de este mundo. Primera de Pedro 1:4. Hemos heredado la naturaleza de nuestros padres humanos y carnales, pero en la resurrección podremos disfrutar participantes de la naturaleza del Padre. Segunda de Pedro 1:4. Estés solo o acompañado, amigo, prescríbete siempre una regla de conducta que marque en ti siempre un carácter indeleble y jamás desmentido. Esto lo dijo un filósofo griego, Epicteto. Interesante. Tenemos una personalidad intrínseca, pero el carácter se puede modelar y se puede educar a la manera de Cristo. Ya lo dije anteriormente. Yo muchas veces estoy solo.
A decir verdad, la mayoría de las ocasiones lo estoy. Hay una soledad autoinfligida por las circunstancias sociales y medioambientales. Otra es aquella que de todas las maneras, por activa o por pasivas, uno la sufre por el bien personal, que busca pues un estado moral, mental y espiritual conforme pues a una expectativa que sobrepasa todo entendimiento humano, alcanzar la gloria con Dios, la que nos ofrece en Cristo. Un genuino creyente en el único y verdadero Dios y en su amor por la verdad y el irse asemejando a nuestro Señor Jesús a medida que vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo, vamos formando ese carácter espiritual en su visión y esperanza celestial. Buscamos el maná verdadero y celestial, el pan espiritual de Dios a través de Cristo. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde está ahora a la derecha del Padre. Los primeros discípulos y apóstoles lo vieron alzarse. Dice, de la misma manera le dijeron los ángeles, que habéis visto subir al Señor, asimismo bajará y os recogerá para estar con Él por toda la eternidad. Porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y vida. Por eso le dijo a la samaritana, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías, porque de esa forma de tu interior correrán ríos de agua viva. Lo podemos leer ahí en Juan 7, si no recuerdo mal. Estoy leyendo de Juan 6, 62 al 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen, como hoy hay miles de millones que tampoco creen. De labios alaban, pero su corazón está lejos de la verdad de Dios. De vosotros que no creen, porque nuestro Señor Jesús tenía la capacidad de saber desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Casi estamos acabando. Buscamos la ciudad celestial como el Padre Abraham. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de Abacados, del Padre. El Padre nos lleva a Cristo y Cristo nos enseña y nos habla del verdadero Dios, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesús y nuestro. Eso siempre voy a hacer mención, insistir, para que nos quede bien grabado, que solo hay un Dios verdadero, el Padre de Jesús y nuestro. Todo se reduce a una simple enseñanza presentada desde muchas perspectivas. Fuimos creados para amar y servir, amar a Dios por amor, no por miedo, porque Él nos amó primero, antes de que nosotros aprendamos a amar a Él. Y servir al prójimo en el espíritu de la verdad, de la misericordia, de la justicia, de la bondad y de la santidad de la vida, que lo es. La vida humana es vida santa, llena del Espíritu de Dios, y debemos protegerla y debemos proteger a nuestros hermanos, porque la vida procede de Dios. Todo nos ha sido concedido en esta vida física como un prototipo de todo lo bueno y justo que esperamos en nuestra condición espiritual y celestial. Maravilloso. Alabado sea el Señor. Estamos en este cuerpo
como una habitación espiritual y santa, como una vasija de barro, donde habita la Shekinah, la presencia de Dios, a través de su Ruach Kadosh, su Espíritu Santo, de nuestro Abba Kadosh, el Dios Todopoderoso, el Yom, el eterno y todopoderoso Dios, verdadero e inmortal, como nos dejó escrito el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:16. Seguimos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis del eterno Dios, y que no sois vuestros? Libertados de la esclavitud del pecado, hemos sido hechos ahora mismo siervos de la justicia de Dios, porque habéis sido comprados por precio, por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. Por tanto, glorificad pues a Dios el Eterno en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, mente, alma, corazón, espíritu, los cuales no son nuestros, sino de Dios, porque Él nos ha comprado con la sangre de su Hijo. Bendito sea su santo nombre. Hasta que regrese de nuevo. Esto lo he leído de 1 de Corintios 6, 19 y el 20. Tomen nota, por favor. Hasta que regrese de nuevo a nuestro Señor, Jesús, el Mesías, tenemos mucho que trabajar con nuestro hombre exterior y sobre todo con el interior y espiritual. Es un proceso de catarsis diaria, de matar literalmente a nuestro yo personal, el hombre carnal, humano. Así que no se trata de emociones momentáneas, de sentimentalismos religiosos, de culto a la carne, de pecado, nuestra vieja naturaleza, que ahí está hasta el último día de nuestra existencia humana y temporal. Esa que nos sigue hasta el último aliento de nuestra vida física. La gran mayoría se olvida de esto, como viven en su zona de confort. Este asunto parece que muchas personas confesas no entienden, y es más fácil creer la doctrina tradicional y blasfema. Una vez salvo, siempre salvo. Ya está, ya la tengo toda ganada. Cuán equivocados estáis los que penséis así, amigos. Romanos 13:14. Sino vestíos de nuestro Señor Jesús Mesías y no nos proveamos para los deseos de la carne. No quiero que alguien me entienda mal, me interprete como fatalista o que voy contracorriente, pues de aquellas cosas lícitas, cosas necesarias para la subsistencia humana. Pero dice el Señor, bástale a cada día su propio mal, y teniendo abrigo y sustento, tengamos contentamiento, como nos decía el apóstol Pablo. Siempre vivimos como el último día con un sentimiento de urgencia. Romanos 13, del 11 al 13. Así que los que nos percatamos debemos estar en este espíritu. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, hermanos, y se acerca el día del Señor. Así que cada día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos siempre como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras y en jolgorios, ni en lujurias, ni en lascivias,
ni en contiendas, ni en envidias hacia otros. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, etcétera, etcétera, etcétera. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Así que, por tanto, hermanos, nuestra responsabilidad es individual, personal, independientemente de que otros avancen o se atrasen en el camino del bien y de la verdad. Y cada uno debe esforzarse por ayudar a otros también, naturalmente, y no ser tampoco obstáculos, piedras de tropiezo, y mucho menos permitir el dejarse manchar o contaminarse por sentimentalismos y actitudes religiosas contra el espíritu de la verdad de Dios y de la buena marcha de la fe, una vez dada a los santos. Judas 3. Y Santiago, por último, para animarnos, nos dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa ese que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte al hermano, un alma, y cubrirá multitud de pecados. Y tomen nota, para finalizar con esto, Judas 1, 20 al 23. Son ahora mismo las 9 de la noche, así que buenas noches para todos, y con esto concluimos esta serie de 2 vídeos, La Ciudad Celestial. Un abrazo fraternal para todos. Buenas noches.